que cuando llegamos a Temuco fue impreciso nacer y fue tardío nacer de veras lento y palpar, conocer, odiar, amar. Todo esto tiene flor y tiene espina. Neruda es una figura totémica en lo que es el panorama de la poesía del siglo XX, es decir, que Neruda es imprescindible para comprender el proceso de las poéticas de todo el siglo, y ya sea por afinidad o sea por divergencia, las poéticas sucesivas se han desarrollado en función de sus propuestas muchas veces. Y bueno, hay que reconocer que la primera mitad del siglo XX estuvo muy dominada por su figura, de una manera casi enfermiza o que cansaba. Y en la segunda mitad del siglo XX la posvanguardia se ensañó bastante con su figura y la rechazó muy frecuentemente, o sobre todo por el encasillamiento en el tema político de Neruda, ¿no? Y sin embargo, pues en el siglo XXI yo creo que se está volviendo a recuperar su figura. Y no sé, en el último libro de García Márquez, por ejemplo, se le recuerda y se nombran versos suyos. También Bolaño, por ejemplo, que ahora está tan de moda, lo recuerda con frecuencia. Es decir, que es una poética que está muy vigente. El libro se titula El fuego y la fragua porque bueno, esa es una imagen que recuerda una idea que defendía Neruda, y es que la poesía es como, en fin, el mundo de la poesía es como un inmenso taller donde hay muchas personas que están trabajando, ¿no? Y esa idea del taller es la que recupera la de la fragua. El fuego sería la tradición en la que se inserta, ¿no? La tradición que alienta esa fragua. Mi nombre es Pablo. Sigo siendo como nací, con mis dudas, con mis deudas, con mis amores, con todo el mar para mí. Viajo por todas las latitudes y siempre vuelvo. ¿Qué podría decir yo sin mis raíces? Toda la obra de Pablo Neruda es un movimiento constante de homenaje y profanación hacia sus maestros, es decir, les rinde tributo y al mismo tiempo se apropia de sus formas, de su mensaje para hacer algo nuevo. Y bueno, esos maestros y esos precursores son muchísimos. Era bueno, frente a la imagen que daba de poeta antilibresco, era un hombre de una cultura extraordinaria y de muchísimas lecturas, y pues el catálogo es inmenso, pero sobre todo habría que nombrar a Walt Whitman, al que él llamaba su más grande acreedor, y también a un español que es Francisco de Quevedo, al que llamó caballero del conocimiento y padre de nuestras palabras y de nuestro silencio. Esas serían las dos grandes figuras que hay en su obra, aunque también hay muchísimo más. Por ejemplo, es muy poco conocida la vertiente de la presencia de Góngora. Góngora en su obra, sobre todo de las odas elementales, es un poeta que tiene muchísimo influjo ahí, porque Neruda utilizó toda esa imaginería preciosista que propone Góngora para enaltecer a las materias humildes como la cebolla, como la madera, el vino, a partir precisamente de una poética culterana. Y eso, bueno, ahí está, por ejemplo, una de sus originalidades, ¿no? Asomando a la noche en la terraza de un rascacielos altísimo y amargo, pude tocar la bóveda nocturna y en un acto de amor extraordinario me apoderé de una celeste estrella. Negra estaba la noche y yo me deslizaba por la calle con la estrella robada en el bolsillo. Hablo de Neruda y de su poética, un poco refiriéndome a una imagen antigua, que es la imagen de Prometeo. La imagen de Prometeo domina las poéticas del romanticismo de la vanguardia, y un poco hacen referencia a la idea del poeta como el ángel rebelde que roba el fuego sagrado de los dioses, ¿no? Entonces, con el tiempo y con el devenir del siglo XX y la llegada de todo el escepticismo y
y el cansancio y la conjetura y demás, pues toda esa idea cambia. Desde luego el poeta deja de ser un dios, incluso un pequeño dios, para ser, en términos de Neruda, pues el hombre invisible o el hombre inconcluso. Y bueno, pues yo utilizo la imagen de Aracne, es decir, la evolución de la poética prometeica a la poética arácnida, porque Aracne era pues aquella tejedora que se enfrentó a la diosa Atenea y que fue castigada por su soberbia, fue castigada a ser una humilde araña que tejía anónimamente su tela. Y así son los poetas, o así se ven los poetas de las últimas décadas, ¿no? Como amanuenses anónimos del gran libro universal, o como esa Aracne, que, en fin, que está construyendo ese tejido, porque al fin y al cabo texto, la palabra latina, significa eso, tejido, ¿no? Ese gran tejido de la literatura universal. De cristal tembloroso parecía, y era de pronto como si llevara un paquete de hielo o una espada de arcángel en el cinto. La guardé temeroso debajo de la cama, para que no la descubriera nadie. Pero su luz atravesó primero la lana del colchón, luego las tejas, el techo de mi casa. Incómodos se hicieron para mí los más privados menesteres. Neruda es un poeta original, y eso parece paradójico decirlo cuando uno está defendiendo que construye su poética a partir de la apropiación de sus grandes maestros y de la transformación de pues, poéticas y obras anteriores, pero precisamente ahí está su originalidad, en el modo en cómo construye su propio texto, ¿no? Y pues esto ya es algo que, por ejemplo, en los años 20 defendió el poeta T.S. Eliot cuando decía que realmente los poetas jóvenes, los que se están formando, los inmaduros, imitan, y los poetas maduros, los grandes poetas, roban. Es decir, porque siempre la construcción de una poética es un robo de lenguaje, una apropiación de lo previo y una construcción de algo nuevo a partir de esto, ¿no? Y esa es su originalidad. Es decir, Neruda, desde luego, tiene un sello propio inconfundible, y eso además lo consigue en muchísimas vertientes. Es decir, Neruda es poeta popular, es poeta del amor, es poeta metafísico también, es poeta político, poeta social, visita todas las vertientes y siempre mantiene su propia personalidad y su propio estilo creador. La presentación del libro y el homenaje a Neruda pues va a consistir pues en la participación de algunos grandes nerudistas que van a visitarnos y que van a disertar sobre el poeta y sobre el libro también que se presenta. Va a estar Luis Sáez de Medrano y Teodosio Fernández, y también el poeta chileno Sergio Macías, y se va a proyectar un vídeo poco conocido sobre Neruda. Sola, ya he hablado de esta región sola, donde la tierra está llena de océano y no hay nadie sino unas huellas de caballos. No hay nadie sino el viento, no hay nadie sino la lluvia que cae sobre las aguas del mar, nadie sino la lluvia que viene sobre el mar. Nací más lejos de donde tú naciste. Yo nací lejos, lejos, en la mojada y roja Araucanía, y en el verano rojo de mi infancia se movía la tierra, un peñasco, un árbol espinoso, una quebrada. Era un indio que venía en su caballo.